Bueno, como les venía diciendo, en el día de hoy vamos a trabajar reglas de tres compuestas y repitamos la definición. Es la proporcionalidad compuesta es la que se establece entre tres magnitudes o más. Se aplica cuando la magnitud depende simultáneamente de otra en forma directa o inversamente proporcional. Lo que nos quiere decir esto es que tenemos que mirar qué razón se mantiene entre dos magnitudes en específico, si son directas o inversamente proporcionales. Ahora, se llama regla de tres compuesta al procedimiento que se aplica en la resolución de problemas de proporcionalidad compuesta. Entonces, una proporcionalidad compuesta es la que mantiene una relación entre tres magnitudes, pero al procedimiento que se aplica, es decir, a la multiplicación entre las magnitudes, es a lo que se le llama proporcionalidad compuesta. Ahora, miremos algunos ejemplos. Entre estos, miremos el ejemplo 1. ¿Qué nos dice el ejemplo 1? Nos dice, un contratista ofrece pavimentar 18 kilómetros de carretera utilizando 24 trabajadores durante 15 días. Entonces, ¿qué tenemos inicialmente? Tenemos 18, que es la longitud de qué? De a pavimentar, número de trabajadores, que es 24, tiempo en días y trabajando 8 horas diarias. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta aquí? Que como se está trabajando, quieren implementar 18 kilómetros con un número de trabajadores de 24, un tiempo de 15 días y un tiempo laboral de 8 horas diarias. Ahora, la pregunta es, para pavimentar 6 kilómetros más, si han pavimentado, o sea, si van a pavimentar 18 kilómetros y quieren pavimentar 6 kilómetros más, serían 18 más 6, que sería un total de 24 kilómetros. Ahora nos dicen, ¿cuántos días tardarán trabajando 40 trabajadores si trabajan 6 horas al día? Entonces, ¿qué tenemos que mirar nosotros? ¿Cómo son las relaciones entre cada uno de estos? Les hago una pregunta. La longitud a pavimentar con respecto al número de trabajadores es directa o proporcional. Ahora, ¿a qué se hace referencia esto? Si nos podemos dar cuenta, entre más trabajadores, si nosotros tenemos más trabajadores, se debería pavimentar mucho más longitud. Ahora, si tenemos más longitud, ¿se necesitaría más tiempo? Claro que sí. Si se trabaja más horas al día, se mantendría más longitud. Claro que sí. Entonces, la longitud a pavimentar es directamente proporcional con cada una de estas. Y ahora, el número de trabajadores con el tiempo en días es directa o inversamente proporcional. Ahora, ¿qué pasa? Entre más trabajadores trabajando un- una obra en específico, entre más trabajadores sería mucho menos tiempo y entre menos trabajadores sería mucho más tiempo. Entonces, entre estas dos son que inversamente proporcionales. Ahora lo mismo sucede con el tiempo en días. Entonces, entre el número de trabajadores y el tiempo en días, y el número de trabajadores y el tiempo en horas diarias, son inversamente proporcionales, mientras que la longitud es directamente proporcional a cada una de estas. Ahora, lo mismo sucede entre estas dos. Tiempo en días es, es inversamente proporcional al tiempo en horas diarias. Ahora, aquí tenemos la tabla organizada. Ahora nos piden en la A. La A nos dice, entre más longitud haya a pavimentar, se necesita más tiempo. Las magnitudes tienen una relación directamente proporcional con estas. Como podemos ver, entre más longitud haya a pavimentar, se necesita más tiempo. Por lo tanto,
el tiempo, ya sea en horas diarias o en días, es que es directamente proporcional a cada una de estas. Ahora, entre más trabajadores haya, menos tiempo se necesita. Entonces, la magnitud tiene una relación inversa ¿con quién? Con el número de trabajadores. Estas magnitudes, es decir, el número de trabajadores y el tiempo, son inversamente proporcionales. Ahora, entre más horas diarias se trabaje, menos tiempo durará la obra y las magnitudes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que las horas diarias y el tiempo en días, ¿cierto? Es que es inversamente proporcional. Ahora, como estas son inversamente proporcionales, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para resolver esto, para resolverlo, tenemos que mirar qué relación se plantea entre cada una de estas. Miremos la relación, la razón que hay para esto. ¿Qué razón hay para la primera magnitud? Hay una razón de 18 entre 24. Para el número de trabajadores de 24, como es inversa, ¿por qué se coloca así? Porque es inversa ¿a quién? Al tiempo de día. Lo que yo creo que y por decirlo así, ese va a ser nuestro geek. Escogemos qué es lo que realmente. Entonces, si escogemos el tiempo en días, al momento de escoger el tiempo en días, lo fijamos, entonces vamos a mirar qué relación hay con cada una del resto de las variables. Entonces, el tiempo en días ya sabemos que es directamente proporcional ¿a quién? Al número a la longitud a pavimentar. Entonces, como son directamente proporcionales, esas dos razones se escriben igual como están escritas. Ahora, como el tiempo en días con el número de trabajadores son ¿qué? Proporcionales, se invierte la razón. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que entiendan? Que cuando hay una razón inversa, se invierte, mientras que cuando hay una razón directa, se escribe igual, es decir, como está 18 sobre 24, y en este caso, como es inversa, con la magnitud que tú fijaste, que es la de que tiene la variable, esta va a ser inversa, por lo tanto se invierte. Al invertirla vas a poner lo que está abajo lo pones arriba y lo que está arriba lo pones abajo. Lo mismo va a suceder con el tiempo en horas diarias. Esto, como podemos ver, el tiempo en días es inversamente proporcional al tiempo en horas diarias. Entonces, estas como son inversas también se invierten. Lo que hacemos es lo siguiente. Para resolver esta relación, la regla de 3 lo que hace es que multiplica, en este caso, multiplica cada una de estas razones, es decir, multiplica esta razón por esta razón por esta razón, y esa razón, esa multiplicación de esas razones va a ser igual ¿a quién? A la razón que tú estás buscando inicialmente. Es decir, 15 sobre x, es decir, 15 sobre x va a ser igual a la multiplicación del resto de las razones que a ti te van a quedar. Entonces, quedaría 18 por 24, 40 sobre 24 y 6 sobre 8. Esas razones que tú tienes te van a quedar que al multiplicarlas van a ser igual a la razón en tiempo en día, o sea, la magnitud que tú fijaste. Siempre lo vas a encontrar de esa forma. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí esta multiplicación, al momento de hacerla, ya tú la puedes ir simplificando o puedes ir cancelando los valores que se repitan. En este caso, simplificamos aquí en 6, sexta 1, sexta de 24 es 4. Vamos a hacerla aquí para que esté un poco más claro. Bueno, tenemos 15x
15 sobre X, 15 sobre X es igual 18 sobre 24, 40 sobre 24 y 6 sobre 8. 18 y tenemos 18 sobre 24, 40 sobre 24, y aquí vamos a tener, ¿qué vamos a tener nosotros aquí? 8 y 6. 6 sobre 8. ¿Qué sucede? Que como esto es una razón, esto es una sola razón y esto es otra sola razón, al momento de igualarlas, lo que vas a hacer es que tú puedes simplificar o puedes multiplicar. Estas multiplicaciones tú las puedes ir simplificando. ¿Cómo las puedes simplificar? De la siguiente forma. Vamos a ampliarla para que sea mucho más fácil simplificarla. Bueno, aquí, si nosotros simplificamos aquí, mitad de 18, bueno, la mitad de 18, ¿cuánto es? 9. 9. Si simplificamos aquí, tenemos que simplificar acá abajo. Mitad de 12, 24, profe. 12. 12. Ahora, el 9 tiene tercera. Tercera de 9. 3. 3, profe. Tercera de 12. 6. 4. 4. Tercera. Los micrófonos, por favor. Mitad 20. Mitad 12. Mitad nuevamente, que es 10. 10. En 12 es 6. 6. Ahora, Otra ¿qué vez pasa? mitad, profe. Este 6, si nos podemos dar cuenta, este 6 que tenemos aquí, igual a este que tenemos acá. Este lo podemos Profe, cancelar. pero si se puede seguir simplificando. Sí, pero es más fácil simplificarlo directamente, enseguida. Ya. Cancelamos este 6 con este 6. Ahora, seguimos sacando mitad. Mitad de 8, 4. No importa que no estén en la misma división. Mientras siempre se haga una con una de arriba con una de abajo, se puede. Mitad 5. ¿Qué tuvimos aquí? Aquí tuvimos 8. Mitad de 8, 4 y mitad de 10, 5. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí nos quedó únicamente, ¿qué? 3 por 5. O sea, que aquí esto nos quedó que es igual. 3 por 5 y aquí nos quedó un 1. 3 por 5, 15 por 1, 15. Y acá abajo, ¿qué nos quedó? Nos quedó 4 por 1, 4 por 4, 16. Ahora, si 15 sobre X es igual a 15 sobre 16, ¿a qué es igual X? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? A 16. A 16. Exactamente. Si 15 sobre X es igual a 15 sobre 16, es decir, si 15 sobre X es igual a 15 sobre 16,
x es igual a 16. Ya que el numerador es igual, entonces los denominadores también tienen que ser iguales. Es decir, aquí 15 es igual a 15 y x igual a 16. Entonces aquí vamos a tener enseguida que x es igual a 16. Ahora, ese es el valor que tuvimos que obtener aquí, ¿cierto? X es igual a 16. Aquí hay un error, ¿ok? Tomen en cuenta que aquí hay Profe, un error. ¿ese video te va a montarlo en YouTube o va a montarlo a grupo? Por favor, les dije, traten de hablar, ya que este video va para YouTube, les dije desde un principio. Ok, gracias. Bueno, aquí hay un error en el libro, así que tómenlo en cuenta, por eso es que los ejemplos del libro uno tiene que resolverlos. ¿Por qué? Porque siempre encuentra unos pequeños errores. ¿Cuál es este pequeño error aquí? Si nos dimos cuenta, aquí tomaron que x es igual a 15 sobre 16 y eso es incorrecto. O sea, aquí le faltó, ¿qué le faltó aquí? El 15 en el numerador y esta x va en el denominador. Aquí le faltó esta parte de aquí, sino que solamente lo escribieron como x. ¿Ok? Entonces, ahora miremos otro ejemplo. Ahora, ya aquí nos pudimos dar cuenta cuáles son los pasos a seguir para qué, para resolver un pequeño problema. Es un pequeño problema muy corto, pero al momento de resolverlo se extiende. ¿Por qué se extiende? Porque hay que cumplir con unos pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, fijar la magnitud que nosotros queremos. ¿Cuál es esa magnitud? Donde está la variable. Siempre esa magnitud va a ser donde está la variable. Ahora, luego de fijar la magnitud, mirar esa magnitud, ¿qué relación mantiene con las demás? Miramos, con la primera, tiempo con respecto a longitud es que es directamente proporcional. Tiempo con respecto al número de trabajadores que es inversamente proporcional. Y tiempo con respecto a horas diarias es que es inversamente proporcional. Ahora, estas razones que nosotros tenemos nos van a servir ¿para qué? Para dejar la razón igual o invertirla. Donde la razón se mantenga igual, ¿qué hacemos? La dejamos igual. Cuando la razón sea directa, queda igual, o sea, es decir, lo que está arriba sobre lo que está abajo, o sea, este queda en el numerador y este en el denominador. Y cuando la razón es inversa, se invierte, es decir, lo que está abajo se coloca en el numerador y lo que está arriba se coloca en el denominador. Lo mismo sucede cuando aquí, que es inversa también se invierte. ¿Y qué pasa? Que esa razón, es decir, la razón que teníamos inicialmente, la igualamos a la multiplicación de las demás variables. ¿Ok? Es una forma muy fácil de hacer. Bueno, el primer paso es mirar qué relación mantiene cada una de ellas. Segundo paso, escribir las razones dependiendo a que sean directa o inversamente proporcionales. Luego se multiplica para formar ¿qué? Una proporción. ¿Qué habíamos dicho nosotros inicialmente? Al principio de este tema, habíamos dicho que una razón es un cociente entre dos magnitudes y una proporción es la razón o la igualdad que mantienen que dos razones. En este caso, tenemos que cuatro razones, ¿cierto? Y que una proporción es la Profesor, el coche que he contado. esto de todas maneras se va a quedar grabado, por favor. Entonces, la proporción es la relación que mantienen la proporción, perdón, es la razón que mantienen dos razones o más. En este caso tenemos cuatro razones y esas cuatro razones nos va a quedar como que la proporción entre ellas va a ser la igualdad de una multiplicada ¿qué? Con las demás. O sea, esta va a ser igual a la multiplicación de las demás razones. Esto es una proporción. Por eso aquí nos dice, formemos ahora la proporción donde la razón que contiene la incógnita es igual al producto de las otras razones. Es decir,
que esta proporción va a ser de la siguiente forma. Va a ser la razón donde mantiene que la incógnita igualada con quién, con el producto de las demás razones. Ahora, tomemos siempre en cuenta que cuando es inversa se invierte. Nunca nos podemos olvidar de ese detalle, porque si nos olvidamos de ese detalle, se nos forma un desorden con las demás variables, ¿ok? Y no encontramos realmente el valor de la incógnita, sino que encontramos otro valor, el cual es falso. Bueno, ahora, después, luego de haber igualado, de encontrar esa proporción, resolvemos la multiplicación y encontramos el valor de x. Porque aquí nos dice, consideramos la proporción, después resolvemos la multiplicación del lado derecho de la igualdad y simplificamos. Como ya lo había dicho la explicación acá, resolvemos esa multiplicación y simplificamos. Y luego nos queda que 15 sobre x igual a 15 sobre 16, y eso lo podemos reducir a la solución de la ecuación, que es que x es igual a 16. Ya no se les olvide en el libro lo que tienen que... Profesor, y eso no se puede simplificar. Yo te hago una pregunta, ¿qué he hecho en todo este procedimiento? No, profesor, pero por eso usted simplificó ahí, pero en el resultado que es 15 sobre 16, si se puede simplificar esos dos números. ¿Cuáles dos números? El resultado, profesor, 15, numerador y denominador 16. Yo te hago una pregunta, ¿hay algún número que divida esos dos números? Profe, No, profesor. ¿No lo hay? profe, Dime. pero se puede sacar tercera. Tercera, ¿sé cuánto es? Profe, ¿verdad? La tercera de 15 es 5 Y la ¿Cuánto y es? la tercera de 16 es ¿Es cuánto? 5, 5. No, profesor, se pasa. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué pasa? Que Ah, esto no es real, o sea, no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque no hay un número en común que divida a los dos. Además, ¿qué más necesidad tengo yo de simplificarlo si ya con esta igualdad yo puedo encontrar fácilmente cuánto es x? Aquí la idea no es simplificar lo más que yo pueda. Aquí la idea es llegar a una razón que me facilite encontrar el valor de la incógnita. Si ya yo tengo 15 sobre x igual a 15 sobre 16, ¿qué más necesidad tengo yo de simplificar? Más ninguna. ¿Ok? Listo. Les repito, lo que tienen en el libro, por favor, en su libro, copien aquí o pasen, tachen eso con un corrector y pongan aquí igual a 15 sobre x, o aquí donde está esa x, táchenla con un corrector y escriben 15 sobre x. ¿Ok? No hacen error para que después al estudiar ya lo están corrigiendo. Sí, yo sí. Listo. Ahorita vamos a hacer este que está aquí. ¿Ok? Listo. Bueno, nos dice, 8 trabajadores tardan 20 días en recorrer 2 toneladas de café. Ahora, nos dicen que con base en esto planteemos una situación
problema con un dato desconocido y resolvamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar por lo menos un número de trabajadores, vamos a dar un número de días y vamos a determinar cuántas toneladas de café se recogieron, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Trabajadores, vamos aquí, vamos a determinar ahora. Nos dicen 8 trabajadores, entonces vamos a colocar aquí número de trabajadores. Número de trabajadores aquí es igual a 8, ¿cierto? Después nos dicen, vamos a colocarlo aquí mejor. Número de trabajadores, vamos a colocar aquí al lado. Tardan 20 días, o sea, tiempo en días. Y el otro es toneladas de café. ¿Cierto? Con base en esto vamos a encontrar que ahora, primero, ¿cuánto es el número de trabajadores? 8. ¿Cuánto es el tiempo en días? Vamos a ampliarlo más para aquellos que de pronto no vean. 20. Tiempo en días, 20. ¿Y cuántas toneladas de café son? 2 toneladas de café. Listo. Ahora, vamos a decir que ahora no están trabajando 8, sino que están trabajando 10. Y que no se recogen 2 toneladas de café, sino que se recoge el doble, es decir, 4 toneladas de café. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen cuántos días. La pregunta es ahora, ¿cuántos días? O vamos a cambiar. Vamos a cambiarla para que no siempre se trabaje con días, sino que se trabaje con otra variable. Vamos a decir aquí que ahora el número de días no es 20, sino que es, pongamos otro valor, un tiempo en días. Vamos a colocar 30. 30 días exactamente. Entonces nos están diciendo ahora cuántos trabajadores tienen que hacer una obra en 30 días y recoger 4 toneladas de café si 8 trabajadores recogen 2 toneladas de café en 20 días. Entonces, Profe, yo no es que 8 se multiplica por 30 y el resultado quede se multiplica por 20 y el resultado quede se divide entre 4. miren, yo les expliqué muy bien y les dije que miraran los pasos que se mantienen. No se pongan a hacer otros procedimientos porque dañan el procedimiento y no les va a dar. ¿Qué les dije yo? Háganlo paso por paso, ¿ok? Paso por paso. Aquí se lo están mostrando paso por paso. Primer paso, ¿cuál es? Organizar los datos en una tabla. Ya yo lo tengo aquí, este primer paso. Segundo paso, mirar. Bueno, en el primer paso se mira de una vez qué magnitud es qué. Es directa o inversamente proporcional con la magnitud donde se encuentra la variable. Segundo paso, mirar las razones y escribirlas dependiendo a qué, a si son directas o inversamente proporcional. Tercer paso, formar una proporción donde la razón que tiene la variable va a ser igual a la multiplicación de las demás razones. Y el cuarto paso es
resolver la multiplicación y encontrar la variable. ¿Qué pérdida tiene eso? No tiene ninguna pérdida, solamente sigan los pasos. Si siguen los pasos van a poder hallar cada una de ellas y no van a tener complicación. Entonces, acá, número de trabajadores con respecto al tiempo en días. ¿Eso es directa o inversamente proporcional? Profe, directa. Esa. Inversa. Inversa. ¿Por qué? Porque para realizar un trabajo, les hago una pregunta. Para realizar un trabajo, en 20 días, si un trabajo lo realizan en 20 días, 8 trabajadores, cuando tengan más tiempo, ¿qué se debe reducir? La cantidad de trabajadores. O más bien, si un trabajo lo hacen 8 trabajadores en 20 días, les hago una pregunta. Si ese trabajo lo realizaría el doble de trabajadores, ¿qué tiempo se tardarían? El doble del tiempo. Perdón, la mitad del tiempo. ¿Por qué? Porque ahora, si tienen 2 veces la cantidad de trabajadores, ¿qué va a pasar? Que esa cantidad de trabajadores, doble de la cantidad de trabajadores, va a trabajar más, por lo tanto, O tiempo. sea, en 15 días, profe. No, Si estamos en 30. por favor, estos solamente son ejemplos, no den números porque lo que hacen es que enredan a los demás. Lo que les quiero decir, si un número determinado de trabajadores realiza una obra en cierto tiempo, si se aumenta la cantidad de trabajadores, se reduce el tiempo. Y si se disminuye la cantidad de trabajadores, se aumenta el tiempo. Esa es la razón que yo quiero que mantengan, que miren. La razón ustedes tienen que sacarla con respecto a sus conocimientos, no es que la razón la van a sacar porque un número de trabajadores y van a mirar números y entonces ya, no. La razón ustedes tienen que analizarla y ver si se mantiene la razón. ¿Cómo la analizan? Miran aquí, número de trabajadores y tiempo en días. Número de trabajadores y tiempo en días. ¿Cómo se verifica una razón? ¿Cómo se mira? ¿Qué proporcionalidad mantienen dos magnitudes? Simplemente se van a un hecho real en el cual analicen la situación. Es decir, si ustedes hacen una obra y tienen un determinado número de trabajadores y realizan ese trabajo en un tiempo en días, si aumentan la cantidad de trabajadores, disminuye el tiempo, ¿cierto? Y si si disminuyen la cantidad de trabajadores, aumentaría el tiempo. Es muy sencillo. Si ustedes quieren una construcción termine rápido, ¿qué es lo que hacen? Meten un poco de trabajadores con la única intención de que hagan la obra rápido. Pero si ustedes ponen a trabajar una sola persona, pasa una carretera, ¿cuánto tiempo demora esa obra? Esa carretera, eso demorará una eternidad. ¿Por qué? Porque un solo trabajador se va a forzar demasiado y ¿qué va a pasar? Que no va a dar para hacer todo un trabajo muy grande. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando se necesita que un trabajo lo realicen rápido, lo único que hacen es que buscan trabajadores por cantidad. O les hago una pregunta. Si un solo trabajador, si un solo trabajador hiciera un edificio, ¿lo terminaría? ¿Lo terminaría rápido? Profesor, eso para mí es imposible porque en las horas esas de construcciones, cada trabajador tiene su cosa por cumplir, su Cierto. puesto por cumplir. Entonces, o sea, no es tanto el que tenga algo por cumplir, sino más que todo, o sea, yo lo que quiero que analicen es que la relación que mantienen el número de trabajadores con el tiempo en días. Es lo único que yo quiero que analicen. No si uno tiene algo que hacer o no tiene algo que hacer. Determinen la relación que hay entre un número de trabajadores y un tiempo en días. Sí, o más fácil, si ustedes van a transportar 20 personas, ¿cierto? Y nada más hay un solo carro, es decir, una sola persona trabajando,
¿Van a llegar rápido todos? ¿Cierto que no? Entonces, ¿qué pasa? Que se necesitan trabajadores, es decir, más carros. ¿Para qué? Para que lleguen rápido. Porque si no, tendría que llevar una parte, después ir regresar y otra vez llevar otra parte. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que analicen? Que cuando hay un mínimo tiempo, una mínima cantidad de trabajadores, esa sola persona le tocaría trabajar por un poco de trabajadores. ¿Ya? Entonces, en cambio, que cuando ustedes aumentan la cantidad de trabajadores, ya sus labores se reducen y el tiempo que tardan en realizar una obra ya es menos. Entonces, la relación que existe entre un número de trabajadores y un tiempo en días es inversamente proporcional, inverso, ¿ok? En cambio, que ahora, para número de trabajadores y toneladas de café, es que esto sí es directamente proporcional. ¿Por qué es directamente proporcional? Porque entre más trabajadores hayan, más toneladas de café van a sacar. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Sí. Exactamente. Entonces, entre más trabajadores hayan, entre más trabajadores, ¿más qué? Más toneladas de café van a sacar. Y entre menos trabajadores hayan, menos toneladas de café van a sacar. ¿Ok? Bueno, vamos a colocarle aquí 10 para que se vean, para que ustedes vean qué sucede. Ahora, yo lo que quiero que analicen esta parte ahora. ¿Qué quiero que analicen? Si ustedes, o sea, si entre más trabajadores hay, ¿cierto? Entre más trabajadores hay, menos tiempo se necesita, menos tiempo, ¿cierto? Y entre más trabajadores hay, más tiempo se necesita, ¿cierto? Entre más trabajadores, menos tiempo, perdón. Entre más trabajadores hayan, menos tiempo. Es decir que, como podemos ver, si aquí hay 8 trabajadores y realizan una obra en 20 días, para que la obra sea hecha en 10 días, que tiene que haber más trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Que este X de aquí tiene que ser mayor que X, mayor que 8C. Ya pudimos ver eso. Además, ahora miremos la relación con las toneladas de café. Entonces, entre el número de trabajadores, como 8 trabajadores sacan 8 toneladas 2 toneladas de café, entonces, para sacar 4 toneladas de café se necesitarían más de 8 trabajadores. Ahora, miremos las relaciones. Con respecto a esto, vamos a escribir aquí abajo la relación que hay entre cada uno. Esta la vamos a dejar igual, 8 sobre X. Esa se queda igual. Vamos a borrar aquí. A escribirla acá arriba. Vamos a escribirla acá arriba. Listo. Ahora, aquí, ¿qué relación? Esta es la razón original, por lo tanto se escribe igual. ¿Qué pudimos ver aquí? Que aquí la razón, la razón que nosotros vamos a hacer con las demás, esa la vamos a escribir igualita, esa no la hacemos absolutamente nada. Entonces esa la escribimos como 8 entre X, ¿cierto? Los cursos son dos pelotas. Vamos a poner aquí un más y vamos a poner así. Ahora sí. 8 sobre X. Ahora sí podemos eliminar. Para aquí, para el tiempo en días, ¿qué pudimos observar nosotros? Que el número de trabajadores con tiempo en días es directa o inversamente proporcional. Inversa.
Inversa. Inversa. Como es inversa, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esa razón? La cambiamos de lugar. La invertimos. El 10 Entonces, arriba, el 20 abajo. exactamente, 10 sobre 20. Ahora, para esta de acá, para esta, el número de trabajadores con la tonelada de café es directa o inversa. Directa. Por lo tanto, esa queda igual, ¿cierto? Sí. Entonces aquí colocamos 2 sobre 4. Ahora, como ya observamos la relación que existe entre cada una de ellas, ¿cuál es el siguiente paso a seguir para resolver esto? Como pudimos... Simplifica, profe. ¿Sé qué? Simplifica. No. Siguiente paso es armar la proporción. ¿Cómo se arma la proporción? La razón que nosotros tenemos, es decir, la razón donde está la incógnita es igual a ¿qué? A la multiplicación del resto de la razón. Entonces, 8 sobre x entre x es igual a ¿quién? Es igual a la multiplicación del resto de las razones, es decir, es igual a 10 sobre 20 multiplicado con 2 sobre 4. Ahora, si nosotros simplificamos eso, ¿qué nos va a dar? Vamos aquí a escribir 10 sobre 20, simplificarlo, y lo vamos a multiplicar con 2 sobre 4. Si nosotros simplificamos eso, vamos a poner aquí un igual. ¿Quién me dice qué da esa simplificación? ¿Quién me dice qué da? Mitad. Profesor, mitad de 10, 5 y mitad de 20, 10. 5. 10. ¿Y esto aquí qué me queda? Mitad de 2, 1 y 4, 2. No. Estamos con la primera. No se metan todavía. La tercera. Quinta, La tercera. quinta una y quinta 2. El 5 no tiene tercera. Saquen lo que tiene ambos. O sea, un número que multiplica a los dos, que divida a los dos. Ustedes no pueden sacar tercera arriba y abajo sacar mitad. Eso no se puede. Quinta una, quinta 2. Ahora sí, nuevamente, mitad una, mitad 2. 2. ¿Y eso qué nos quedó? Nos quedó 1 por 1. O sea, que aquí es 1. Y abajo, ¿qué nos queda? 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Ahora, como esto aquí tenemos que es igual a 1 sobre 4, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Para encontrar la variable, ahora tenemos que 8 sobre x, que 8 entre x, ¿a qué es igual? Es igual a 1 sobre 4. ¿Cierto que sí? Y ahora, como tenemos esa igualdad, nosotros para resolver esa igualdad, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos en cruz. Multiplicamos en cruz, exactamente. Entonces, nos queda que ¿quién? Que 1 por x, 1 por x, que es 1 por x, ¿cuánto es? X. Y 8 por 8 4, por 4, 32. 32. Entonces, ¿qué pudimos observar nosotros? Que para que un trabajo, es decir, para cuando nosotros recogemos 8 toneladas, 2 toneladas de café en 20 días y esos
ese trabajo lo realizan 8 trabajadores para recoger 4 toneladas de café en 10 días, se necesitarían ¿qué? Más trabajadores. Aquí es donde nosotros vemos, si nosotros reducimos un tiempo y aumentamos el trabajo, ¿qué va a pasar? Que vamos a necesitar ¿qué? Más trabajadores. Y eso nosotros lo podemos observar, que cuando nosotros queremos que una obra o un trabajo lo realicen en menos tiempo y además de eso aumentamos la cantidad de trabajos, ¿qué va a pasar con el número de trabajadores? Que tiene que aumentar también exageradamente, ¿cierto? Y aquí fue donde nos pudimos dar cuenta que para que esto se cumpla, es decir, para que el trabajo lo realicen 10 trabajadores, 8 trabajadores, perdón, para que recojan 4 toneladas de café en 10 días se necesitarían 32 trabajadores. Cierto que es muy grande con respecto a la cantidad de trabajadores que teníamos inicialmente. Por eso es que necesitamos ver qué relación hay entre cada uno de estos, porque si no nos va a dar no nos va a dar la cantidad de realmente hay, ¿ok? Entonces, por eso es que es muy importante que miren cómo se relacionan cada una de las magnitudes con respecto a la magnitud donde está la variable. Número de trabajadores con tiempo en días inversamente proporcional. Número de trabajadores con toneladas de café directamente proporcional. ¿Ok? Ahora sí, ya resolvimos este. Pudimos analizar cada uno de los procedimientos y si nos dimos cuenta, en aquel ejercicio miramos qué, qué relación mantiene cada magnitud con la magnitud donde está la variable y además de eso, organizamos la tabla y calculamos las razones que hay entre cada una de ellas, formamos la proporción y después de formar la proporción, multiplicamos y encontramos el valor de x. Entonces, ¿qué es lo que yo les pido? Que estos pasos los analicen bien y los estudien. ¿Por qué? Porque si ustedes entienden esos pasos, los analizan bien, entonces los demás se les va a hacer muy fácil. Todo lo demás le va a salir facilito. ¿Por qué? Porque esto únicamente es mirar la razón que hay entre las dos magnitudes, escribirla invertida o escribirla igual dependiendo si es directa o inversamente proporcional y después igualar la razón donde está la variable, igualarla a la del resto de la razón y encontrar la variable. O sea, esto hay que tratar de facilitarlo lo más que pueda. ¿Cómo se facilita? Desmenuzándolo así paso por paso, paso por paso. Y aquí pudimos ver, paso 1, se escribe la tabla, se mira qué razón hay entre cada una de ellas, la relación. Y segundo paso, se escriben las razones, o sea, planteamos las conclusiones y las razones directas o inversamente proporcional, según corresponda. Tercer paso, formamos la proporción. Cuarto paso, hallamos el valor de x. Ya vieron que eso es simplemente tratar de hacer paso por paso y no hay necesidad de estar enredándose cómo se realizaría, cómo lo haría. ¿Ok? Y después de todo esto tenemos que dar una conclusión. La conclusión es muy fácil. La conclusión la sacamos de acá. ¿Cuánto nos dio? Que nos dio 1600. Ahora, la conclusión siempre la vamos a sacar de la pregunta, siempre. Miren lo que nos preguntan, que nos dicen, ¿cuánto tardan 40 trabajadores si trabajan 6 horas diarias? La respuesta lo que hacemos es lo siguiente. Se necesitan 16 días para que perdón, me pasa que aquí no había mirado la parte de acá. La respuesta lo único que uno va a hacer es, desde que comienza la pregunta, que la pregunta comienza de aquí para pavimentar 6 kilómetros más, entonces, la respuesta uno lo que hace es esto. Se necesitarían 16 días. ¿Para qué? Para pavimentar 6 kilómetros más, haciendo que un trabajador en 6 horas diarias con
40 trabajadores. O sea, simplemente es como reescribir la pregunta. Como la tenemos acá, también puede ser. 16 días tardarían 40 trabajadores en pavimentar 24 kilómetros si trabajan 6 horas al día. La forma de escribirlas se las dejo a ustedes solamente mientras la idea esté clarita. ¿Ok? Estos repartos proporcionales, yo creo que los vamos a dejar como que para la próxima clase, para que ustedes la temática de hoy la analicen al máximo. Me gustaría que la analizaran lo más que puedan, ¿ok? Analícenla lo más que puedan, porque la verdad es que de aquí en adelante todo lo demás va a ser un poco más complicado, ¿ok? Analícenla al máximo. Si hoy tuvieron alguna complicación, no entendieron algo, les pido que otra vez se miren el video, porque esto va a ser, ¿ok? Y de paso, aquí van a tener algunos ejercicios en los cuales pueden resolver. Miremos aquí, vamos aquí a ponerles algunos. Para la próxima clase vamos a resolver los ejercicios de la 1 a la 5. Ahora, cuando les digo que en la próxima clase vamos a resolverlo, no quiere decir que me van a decir, profe, ¿cuándo hay que entregarlo? No, la próxima clase lo resolvemos o yo les hago un video explicándoles algunos de esos ejercicios. Y el resto de los ejercicios les quedan a ustedes para explicarlos en clase, ¿ok? La próxima clase resolvemos esto. La Profe. próxima. Profesor, una pregunta. ¿Esa qué página del libro es? Esta es la página 96 del libro. Me imagino que es la página 96 del libro original o del libro de... Profe, yo creo que es de actividades. Profe, ¿para qué no hace una foto y la El manda para otro el grupo? no tiene eso. ¿Quién me hace el favor de mandar esa hoja al grupo? O de mandármela. Bueno, vamos a ver si la logro. Porque es que si la reduzco mucho, después no se ve. Bueno, vamos a parar la grabación aquí.